Muy buenas noches, amigos de la Encrucijada Paranormal. Acá estamos en un nuevo encuentro. Esta noche hablaremos de un tema que a lo mejor a muchas de las personas presentes nos toca en profundidad, ya que muchas personas han tenido este tipo de juguetes, y me refiero a los muñecos. Esta noche vamos a hablar y vamos a contar, tal como lo hicimos en la transmisión de los hoteles, vamos a hablar de 3 muñecos famosos, pero no famosos por ser un éxito en ventas, no famosos por ser los más utilizados, sino que famosos por estar malditos. En esta noche vamos a ver 3 caras de la misma historia. Como siempre, en toda la encrucijada me encuentro con 2 grandes amigos, el Carlos y el Manu. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos a un nuevo encuentro en una nueva encrucijada paranormal. Hola Seba, acá estamos, todo bien. Bueno, esperando acá, vamos a conversar sobre este tema de los muñecos malditos, con una historia negra atrás, que es algo muy interesante y que llama mucho la atención con respecto a el porqué de su maldición. Claro, Y, y esperemos que, bueno, les guste. Ahora le doy el paso al mano ahí para que salude. Hola chiquillos, ¿cómo están? Bueno, eh, es un tema muy interesante este, ya que los muñecos son recipientes y pueden atrapar energía y creencias en diferentes culturas, así que ahí vamos a estar viendo este tema de los muñecos malditos. exactamente. Y como siempre, vamos a partir con una pregunta general al respecto. Después vamos a profundizar en cada uno de los que elegimos. Yo la verdad no sé cuál eligió el Manu, no sé cuál eligió el Carlos. La idea de esta encrucijada, cuando son temáticas, es que cada uno traiga una sorpresa y así nos vamos interactuando y aprendiendo de este tipo de entidades. En este caso, son entidades o maldiciones atrapadas dentro de algo inanimado que es el muñeco. Pero antes de partir, como siempre, les pregunto a ustedes, chiquillos, a los presentes, y ustedes también que vayan poniendo en el chat, ¿qué piensan de los muñecos? ¿Qué les provoca a ustedes estas figuras que no tienen vida, porque es un juguete, pero que al parecer tienen más vida de lo que uno espera, de lo que es un juguete común y habitual, como lo es un auto, como lo es los bloques, ¿no es cierto?, que los niños utilizan para construir? ¿Qué les causa a ustedes los muñecos en su vida personal? Mira, yo siempre, bueno, yo creo que todos acá los que están presentes, en algún momento nos hemos sentido observados o hemos entrado a algún museo, ya sea un muñeco o una escultura o alguna figura, digamos que inanimada, que uno de repente siente que te sigue con la mirada, o siente que te está mirando, o le sientes alguna energía extraña, que te hace pensar de repente, ¿será que tiene algo? ¿Será que me está mirando Ujú. realmente? Claro, Claro, es interesante eso, aparte, más que nada yo diría los muñecos más antiguos, Claro, que po, eran como de porcelana o de trapo, eran mucho más inquietantes que los de ahora, diría yo. así es. y pues esos son los que más causan terror en las personas. Exactamente. Por uno, por lo bizarro, y dos, por lo que a lo mejor las personas que lo construyeron pusieron en ese proceso de lo que era la construcción. No eran fabricaciones industriales como las muñecas Barbie o como ciertos productos modernos, sino que eran fabricaciones artesanales. A mi parecer, la mayoría de estos muñecos que son fabricados por personas que ponen parte de su vida, parte de su energía en ese proceso, son los muñecos malditos. No, y la mayoría también te hace pensar en los años que esos muñecos tienen, pues de repente son muñecos muy antiguos y han pasado por muchas manos, pues. Y yo creo que cada persona que lo tuvo, algo de energía le dejó, ¿cachai? Ujú. Mm. Claro, claro. Imagínate que un niño puede crear un lazo muy, digamos,
estrecho con su juguete, pues, con su muñeco, y a lo mejor se puede transformar ese muñeco en un confidente. Y de repente he pensado yo que se puede generar también como un tema como las tulpas, que Ujú. es algo invisible, pero acá tenía el muñeco, pues a lo mejor tú lo podís cargar también como creáis una tulpa inconscientemente y con tus emociones, y en algún momento ese muñeco, tu amigo, se puede cobrar vida. Exactamente, exactamente. Y sin ahondar más al respecto, para ir dejando más comentarios cuando vayamos relatando cada muñeco que vamos a presentar esta noche, le doy el paso al primer expositor que nosotros tenemos. eh, Realizamos la técnica de hacer un sorteo antes. Y esta noche le tocó al Manu partir. Así que Manu, parte con tu historia de tu muñeco. Vamos a estar comentando acá y escuchando atentamente porque yo no sé lo que se viene con lo que nos va a hablar el Manuel. Así que Manu, te doy el paso. Escuchamos y vamos comentando. Vale. Bueno, hoy día les traigo un caso particular que ocurrió en Japón. ¿Mm? Y es una de las historias más inquietantes, se puede decir, del folclore paranormal del Japón. Es una historia que ha sobrevivido por más de un siglo y que todavía hasta el día de hoy sigue generando preguntas. Imagínense, chiquillos, que compran una muñeca para una niña pequeña. Puede ser una sobrina, puede ser su hija o lo que sea. Es un regalo, ¿cierto? Un regalo inocente, o un juguete, como hablamos al principio. Y tiempo después esta niña fallece. Y aquí es donde viene lo más inquietante después. Que meses más tarde, el cabello de esta muñeca empieza a crecer. Y esto no es una leyenda, sino que es algo real. La muñeca sí existe, se encuentra en Japón y según los monjes que la están cuidando, su cabello tiene que ser cortado durante el tiempo porque este sigue creciendo. Es como si la muñeca tuviese vida. ¿Qué piensan ustedes, chiquillos, ante esto, antes de ahondar en la historia? Mira, a mí personalmente me llama mucho la atención el asunto del cabello, que sea ese uno de los gatillantes de tu historia. Porque nosotros cuando contamos este tipo de relatos, estos tipos de casos famosos, siempre hay un gatillante o un factor común. En la transmisión pasada fueron las habitaciones, ¿no es cierto? El número 3 fue la Ujú. coincidencia en todos los hoteles que nombramos. Y en este caso, por lo menos en el caso que voy a comentar yo, que es sorpresa para que se queden, también hay un factor común, que es el cabello. En este caso, el cabello de mi muñeco no crece, pero sí está sujeto a una maldición. Entonces, a mi parecer, el asunto del cabello, más que ser aterrador que crezca de manera propia, ya no deja de ser, es un simbolismo de lo que es maldito, ¿no es cierto? En muchas costumbres ancestrales, como la gitana, utilizan los cabellos para realizar sus maldiciones. También los brujos utilizan el pelo. Entonces, por ese lado o por ese punto de vista, yo lo veo más como un simbolismo de algo maldito. El pelo es algo que es propio de cada persona y cualquier persona puede utilizar un cabello para maldecir. Debido a esto, en otras transmisiones en visitantes también hablamos que no es bueno dejar los cepillos con cabello de uno en los baños porque puede llegar una visita y hacer con ese cabello algo. Eso más que nada por el simbolismo del cabello. Y que le crezca el pelo a una muñeca de manera natural propia, ya entra dentro de lo que es más aterrador. O sea, al parecer esta muñeca adquirió vida. Eso es lo que demuestra, a mi parecer. Claro, Claro, ¿y tú, Carlos, qué pensáis? es bastante interesante el tema del cabello. Ya que he escuchado también de otros relatos también sobre muñecos con cabellos que, por decirlo así, cobran vida, ¿cachai? O no sé, pues tú dejas la muñeca con un peinado
y después, no sé, por el otro día la veí y está con el pelo suelto, ¿cachai? Y me parece que, claro, como dice el Seba, el cabello para nosotros es como algo de poder, pues tiene parte de nuestra energía, obviamente. Ahora lo que no sabemos es que si esa muñeca fue hecha con pelo real, ¿cachai? Con cabello real de alguna persona, ¿cachai? Y sea ese espíritu el que está dentro de la muñeca, que sirvió como recipiente para el espíritu de alguien, ¿cachai? Claro, claro. Y también lo otro también que interesante, si tú te cortas un pelo y lo dejas en el agua, el pelo por sí, por así decirlo, adquiere vida propia como si fuese una culebra. ¿Se han Ya. dado Eso cuenta de eso? se cuenta harto en el campo, po, de los pelos vivos que llaman, ¿cachai? Mm, Que tú lo dejas en el agua y el pelo después se mueve ahí como que estuviera, como que tuviera vida, o sea, o tiene vida, no sé. Pero sí lo he escuchado mucho en el campo. Claro, es que es prácticamente algo vivo, o sea, está compuesto por, son parte de organismos vivos, entonces es súper fácil implantarlo en otro, como lo vemos en los implantes de Claro, cabello también, o sea, después igual claro. claro, y funciona. el pelo está cargado también, me imagino, de células, ADN, tiene todo. Se usa también para tomar muestras cuando hay desapariciones, o sea, encuentran restos por ahí también, ¿cachai? Mm. Sirve para demostrar a quién perteneció, o sea, tiene la carga genética y todo, o sea, tiene harta energía, por decirlo así. De cierta forma le da Exacto. identidad al objeto, más que nada, identidad Claro. de algo. Claro, y Ahora, también puedes sacar muestras de ADN también con un pelo, también lo podía hacer. sí, lo que Por no ej- sabemos es que si el cabello de la muñeca, bueno, a lo mejor hermano lo va a contar, perteneció a alguien, po, ¿cachai? Era cabello real, ¿cachai? Así como hemos visto imágenes religiosas, ¿cachai? Como conversábamos la otra vez con el hermano del Cristo que está allá cerca de Bichuquén, que tiene cabello humano. Mm. Claro. O el cabello de la iglesia del Cristo de Mayo, este famoso La Quintrala también, pues también tiene cabello humano. Sí, Porque po. se daba eso en la escultura antigua, de hecho aquí en el museo también hay un salón donde hay eh, imágenes con pelo humano. Exactamente, Imagínate, sí. Eso y se se daba habla antes en también, tiempos de la colonia. ponte tú, del Cristo de Mayo, que también tendría cierta vida, ¿cachai? Que de repente se Ujú. mueve. Puede ser el gatillante el que le pongáis cabello humano a un muñeco que después tome cierta vida, ¿cachai? Sí, sí. Sí, po, sí, po. Ya, pues, y para entrar en la historia, para ir adentrándonos un poco, antes de es importante entender algo que es súper fundamental aquí en esto. Es que en Japón existe una relación bastante particular con los objetos, porque dentro del sintoísmo y del budismo japonés Ujú. existe la creencia de que ciertas cosas pueden albergar el espíritu o la energía. Este concepto se llama Tsukomogami. Mm. Según la tradición, algunos objetos que han existido durante mucho tiempo o que han estado profundamente ligados a las emociones de una persona pueden adquirir una especie de conciencia o presencia espiritual. Es como lo Es que por decía esta yo. razón de que en Japón existen ceremonias especiales para despedir objetos, especialmente muñecas. Mira, tiene que ver un poco como lo que te decía yo de la tulpa, pues claro, a lo mejor tú podrías crear una tulpa con un objeto también, darle vida. Claro, estas ceremonias se llaman Ningo Kuyo. Ujú. En estas ceremonias las personas llevan a sus muñecas a los templos para agradecerle y despedirse de ella antes de deshacerse de ella. O sea, esto es como que las muñecas son parte de la familia, ¿cachai? Y las llevan a los templos en esta ceremonia para despedirse de ella, darle las gracias. Y algo muy importante en la cultura japonesa, ya que se cree que no son simplemente juguetes, sino que se consideran recipientes de recuerdos, emociones e incluso almas. Mira, Mm. yo creo que tiene que ver mucho con la religión, con el sintoísmo, pues, como decías tú anteriormente, en el Exacto. que ellos, para ellos la naturaleza, las piedras, todos tienen un espíritu, Ujú. por decirlo así, cargan con un espíritu, ¿cachai? Entonces, por eso que esa religión y la mitología japonesa es tan rica en el tema
espiritual, pues de apariciones en los bosques, en el riachuelo, ¿cachai? Hay mucha historia sobre eso. Claro. Ahora, sin ir más lejos, eh, porque esto no solo pasa en la cultura japonesa, o sea, los otros muñecos malditos no son de Japón. Entonces, si bien está la creencia, yo creo que va más allá que el sintoísmo, en mi opinión personal. O sea, yo creo que esto va al punto de que una persona forma un lazo con el objeto porque le dio cariño, le dio afecto cuando lo necesitaba, compartió emociones con el objeto, fue un objeto especial para esa persona y de cierta forma ese reparto de conciencia, sobre todo de los niños cuando le hablan a su muñeco, les da compañía y también le entrega vida. O sea, yo creo que va por ese asunto de darle una vida a un objeto inanimado porque fue tu compañía y le entregaste parte de tu ser. Es como muy similar a lo que hablamos nosotros de los objetos malditos, porque esto no pasa solamente con muñecas. Puede pasar con un reloj de un caballero, un reloj que haya utilizado en toda su vida. Puede ser con cualquier tipo de esas De cosas. objeto. ¿Mm? Ya lo vimos nosotros el otro día con el cuadro también, pues cuadros malditos, ¿cachai? Y respecto a lo del sintoísmo, claro, eh, yo la diferencia que veo con Occidente de ellos es que, como estaba hablando el Manuel ahí, ellos tienen cierto respeto. Entonces, claro, acá en Occidente se ve más el tema de los muñecos malditos a lo mejor. Porque claro, pues uno tiene el resguardo de a lo mejor cuando tú te vayas a deshacer de este muñeco, hacer esa ceremonia, ¿cachai? Como despedirse del muñeco. Aquí uno llega, ya no, se rompió, ya lo bota a la basura, ¿cachai? Y de repente a lo mejor alguien lo recoge por ahí o termina en una feria, alguien lo compra y se va con toda esa carga que decís tú, o sea, No, y en Japón existe mucho la creencia de los espíritus atrapados en objetos también. No solamente en claro, Claro. muñecas, sino que en las vasijas, las tazas, las ujú, cucharas. Todo objeto tiene un espíritu, tiene algo de vida. correcto. Eso es lo que te decía, pues, las piedras, un árbol muy viejo que está en el bosque, tiene un espíritu, pues, guardián, por decirlo así. ¿Mm? Exacto, aparte que los niños tienden a dormir con los muñecos, los abrazan, de repente si tienen que llorar, lloran abrazados al muñeco, entonces se carga con toda esa energía del niño. Sí, Es Oh, lo que claro. pasa. sí, interesante. Y muy interesante. Y bueno, bajo todo este contexto cultural que hablamos, sí aparece la historia de la muñeca que hoy les traigo, que se llama Okiku. Ya, Esta historia empieza en 1918 en la ciudad de Sapporo, en Hokkaido, lo que es al norte de Japón. Sapporo es como la capital de Hokkaido, que es muy grande, muy elegante, gente de plata. Aquí un joven llamado Eikichi Suzuki se encontraba paseando por la ciudad cuando de repente vio una muñeca en una tienda tradicional japonesa. Esta muñeca tenía un kimono elegante, rostro de porcelana y cabello negro, lacio, que estaba cortado a la altura de los hombros. Ojo con eso. Ojo con el tema del pelo. Este chico la compró como regalo para su hermana menor, que se llamaba Kikuyo Suzuki. Con el paso del tiempo, la historia comenzó un poco a confundirse con el nombre de la niña y la muñeca. Muchos pensaban que Okiku se llamaba la niña y no es así. Entonces, cuando la niña aquí recibió esta muñeca, se encariñó mucho con ella. Dormía con ella, jugaban, la llevaba a todas partes. Era su compañera, porque este concepto de familia, ¿cachai? Ujú. Este apego. Claro, sí. Pero la felicidad. Perdón, Cardo. No te digo es que la muñeca se transformó como en parte de su familia, o sea, como un hermano o un amigo muy cercano. Claro, claro, porque pasa esto por los niños. Yo, de hecho, cuando chico tenía un oso que me habían regalado y también pues dormía con el oso y todo eso. ¿Te da eso cuando uno es niño? Claro. no, y se da harto en países como del orientales, ¿no es cierto? En donde el concepto de individualidad
ya estaba sentado en esos tiempos. Ahora es común en nuestra época actual en todo el mundo porque es algo que se globalizó. Pero antes en Chile no existía este concepto de que padre y madre trabajaran. En cambio, en Japón es un concepto que siempre ha existido. Los niños prácticamente vivían con la ausencia de la figura paterna o materna. Vivían solos todos prácticamente en el día. Mm. Y tenían que Claro, aprender a hacer sus cosas solos de chicos. O sea, si bien podían estar los padres, pero no eran unos padres presentes a lo mejor tan emotivamente. Como más frío. Mm. claro. Bueno, empezó a pasar el tiempo y la felicidad duró poco en la familia, ya que la niña Kikuyo enfermó gravemente. Algunos piensan que fue debido a una epidemia de gripe que asoló Japón en esa época. Ujú. La enfermedad avanzó rápidamente y la niña al poco tiempo falleció. La familia quedó muy devastada, quedó muy triste y como se da de repente en estas costumbres, cremaron a la niña. La pusieron en un recipiente y la dejaron en un altar junto a la muñeca, como para conmemorarla, para recordarla. Y era así una forma para recordar y venerar a la niña. Pero con el paso del tiempo pasaron cosas inexplicables con esta muñeca. Y yo les decía, el tema del pelo. Mm. Como bien les dije anteriormente, ¿cierto? La muñeca tenía el pelo hasta la altura de los hombros. Y con el tiempo, la familia empezó a notar que el pelo de esta muñeca iba creciendo poco a poco, como si esta muñeca estuviese viva. Y la miraban y pensaban que era una ilusión, que yo estaba loco, no, si la muñeca no, si tenía el pelo hasta ahí, qué sé yo. Pasó el tiempo y el pelo empezó a crecer más y más y más y más y más. Y la familia pensó que el espíritu de la niña estaba dentro de la muñeca por esta creencia del sintoísmo, ¿cierto? Del budismo. Lo que comentaba el Carlos. Que el alma, claro, y que el alma de esta niña estaba en esta muñeca. Mm. Entonces, años más tarde pasó el tema de la Segunda Guerra Mundial y la familia Suzuki tuvo que mudarse, tomó la decisión de mudarse debido a esto. Pero tenían miedo de perder la muñeca, de dejarla por ahí, porque ellos estaban con ese pensamiento de que Kikuyo estaba dentro de la muñeca. Entonces, como estaba esta costumbre, ¿cierto?, de ir a los templos, ellos fueron a un templo, que es el templo Manenji, que está ahí en Hokkaido, un templo budista, y la dejaron ahí. Y le contaron a los monjes el tema de su hija, de la muñeca, y, y según los monjes cuentan que hasta el día de hoy el pelo de la muñeca sigue creciendo y ellos deben cortarlo durante el tiempo que ellos tienen conveniente. ¿Qué piensan? ¿Qué Oye, piensan ustedes? pero esa muñeca aún está en algún lugar Aún está en el templo. y no O le han sea, los tomado monjes, pruebas para ver si realmente es cierto eso. O sea, nos sacado un pelo y ver el ADN o alguna cuestión así. Eh, no sé si eso de verdad te permitió, yo creo que no. Yo creo claro, que no. por los monjes yo creo que por su tradición mantienen la muñeca ahí creyendo en lo que dicen sus religiones, su Mm, religión. Claro. claro. Mira, Algunos también piensan que la muñeca antes de llegar a ese templo pasó de templo en templo hasta llegar a ese templo. como un Pero peregrinaje. siempre se mantuvo claro, como un peregrinaje. Pero siempre se mantuvo en ese templo, Hasta hoy. el templo Manenji en Hokkaido, hasta el día de hoy. Y los monjes siguen siendo los custodios de la muñeca. Claro. Mira Y que aquí hay teorías que dicen algunos investigadores
Que claro, pues, como hablaba anteriormente de este tema, ¿cierto? De la imagen que tiene el pelo humano, ¿Mm? se piensa que esta muñeca tiene pelo humano, que fue hecha con pelo humano, que Sí, era pues. algo muy común en ese tiempo, que las muñecas se hacían con pelo humano. Claro, porque no en ese tiempo piensa que no había fibras plásticas como lo hay ahora, pues entonces era como la única manera de ponerle, no sé, pues, pelo de caballo o pelo humano. Exactamente. Bueno, Que llama bastante la atención. bueno, ahora que ¿Mm? tú hablas de la muñeca que le crece el pelo, igual no es el único objeto inanimado que le crece el pelo. O sea, en el mundo hay estatuas de Cristo que les crece el pelo, ¿no es cierto? Hay una en Potosí, en Bolivia. El Señor de la Agonía en la iglesia de San Francisco de Bogotá también le crece el pelo y se dice que su cabello natural tienen que ir cortándolo. Entonces no es como el primer caso de un objeto inanimado, que lo que viene a ser una escultura, ¿no es cierto? Le crece el Claro. Ujú. pelo. Así que ahora el factor acá es el por qué le crece el pelo. O sea, es porque es pelo natural. De ahí viene el asunto, ¿no es cierto? Interesante. Exactamente. Interesante, Mm, mira, uno de repente acá viendo imágenes religiosas con cabello humano, no, quizás pase y nosotros no lo sabemos, pues quizás las personas, las personas que están a cargo no hacen esos comentarios o lo mantienen en secreto, porque como te digo, yo la vi, esa me impresionó la que está allá en una iglesia de Ciruela, se llama el lugar, Sí, que claro, pues es una iglesia bastante un poco lúgubre, grande y todo, tiene hartas imágenes y el Cristo está al fondo, pues, ¿cachai? Y cuando lo vi así se veía como el pelo ahí y el Cristo ahí con la típica cara ahí de sufrimiento, me impresionó a mí verlo. Y tenía mm, como un cabello rubio así. mm, claro. Cerolo ahí también tiene su leyenda con el cardenal Caro, el cardenal José María Caro. claro. Entonces ahí viene el punto. ¿Mm? Ahora también pueden ser tongos, po, que le pongan pelo para que vean que crezca. Po. En esto todo puede Atraer ser gente. también, po, ¿cachai? Para Sí, mantener pues, la Claro, tradición. claro, y atraer personas a los templos. Claro, en este caso de los cristos. O sea, si te dicen en esta iglesia hay un Cristo que le crece el pelo y no le crece, pongámosle pelo, pongámosle extensiones para mantener la tradición para que la gente venga acá, po, los feligreses. Claro. Le pagáis la peluquería una vez al mes. Claro. y también hay un tema particular que según dicen que el pelo de esta muñeca tiende a reaccionar a cambio de temperatura, de humedad, Como si estuviera vivo. claro. Y no hay una respuesta científica. No le han hecho estudios ni nada de eso porque no está permitido. Sería interesante estudiarlo, Sería pero interesante difícil, estudiarla, claro. difícil con los monjes, no creo que. No, No, los monjes no, son muy cerrados. no. Sí, pues. Los monjes budistas son muy cerrados. No, sí, Ya, pero cuánto les costó conseguir cuando tenía la prueba del Yeti, ese cráneo que estaba también en los templos de los monjes, costó muchos años sacarlo. No lo van a pasar, no van a pasar tan fácilmente un objeto. Yo te digo, con un cráneo de un Yeti costó caleta. Imagínate con claro, una pues, y muñeca. aparte que ellos lo ven como algo tan sagrado, ¿cachai? Entonces, que lleguen compadres con máquinas y cuestiones, no creo que lo vayan a permitir nunca. Mm. Ahora Exactamente. es bueno preguntarse el por qué llegó al templo budista. Llegó para mantener ahí cierta forma congelada o encerrada la maldición ahí para contrarrestar esto, o llegó por suma casualidad nomás. Por suma casualidad y la creencia de los padres, porque no, ellos tenían que mudarse y lamentablemente no se podían llevar la muñeca con ellos porque estábamos en el concepto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos tenían que escapar luego de ahí. Claro, eso entendí Y yo, porque la ellos la única dejaron opción que ahí. tenían era dejarla en un templo. Que eso es lo que entendí, porque ellos la dejaron ahí como para que la guardaran y en algún momento ellos, pasando la guerra, volver a buscarla, pero por lo visto no volvieron más, pues. Exactamente. Tal vez Claro, murieron. puede Claro. ser, Bueno, en este caso puede ser. igual trata de un objeto que no causa el mal, a mi parecer. No, No causa el mal, No, por lo que, simplemente tiene esa particularidad que le crece el pelo, ¿no? Nada más. claro, hasta el momento no claro, hemos escuchado que haya hecho algo que moleste a la gente. Simplemente que tiene la peculiaridad de que su pelo crece. claro. Mm.
Bueno, a lo mejor la De hecho, conciencia de la hija, tal como creían los padres, se trasladó a esta muñeca, po, a Okiku. Puede claro, y ser. ahí existen algunas teorías acerca del tema de la muñeca. Existen algunas teorías paranormales, que las vamos a nombrar ahora. Ah, Y ya. la primera teoría es el anclaje emocional, ¿Ya? ¿ya? Que según esta idea, cuando una persona muere, con un fuerte apego, ¿cierto?, hacia un objeto, parte de su energía queda ligada a este objeto. En el caso de Okiku, ¿cierto? Tenemos que la niña amaba profundamente a la muñeca. Dormía con ella, pasaba gran tiempo con ella, quizás jugaban al tecito, ¿cierto? Otra, que la muñeca, ¿cierto?, fue colocada por los padres junto a las cenizas de Kikuyo, ¿cierto? Entonces siguió pasando más tiempo con la muñeca. Y durante años la familia trataba a la muñeca como si fuese su hija. Mira, yo te Quizás voy la a. peinaban, quizás la seguían, la saludaban, qué sé yo, la trataban como una más de... que como le pasó esto de que le crecía el pelo y todo, pensaron eso, de que por la creencia que ellos tienen, ¿cierto? De que Kikuyo estaba ahí, impregnada en Okiku, No, Kiku. claro. Mira, lo que yo pienso también puede ser una teoría, es que los padres también, al tener esa nostalgia, ese apego tan grande a su hija que murió así como a temprana edad, hayan cargado ellos la muñeca, ¿cachai? Y le hayan Ujú. dado cierta vida también con esos recuerdos que tenían de su hija en vida, ¿cachai? Y al tener la muñeca ahí en la casa, digamos, en un altar con la ceniza de ella ahí, puede que se haya creado ahí Lazo. una especie claro, de conjunción ahí de todas las emociones, y la muñeca de alguna manera demostraba que su hija a lo mejor estaba ahí escuchándolo, al hacer crecer, o sea, al que le creciera el pelo. Mm, posible. Exactamente, es ¿Sí? muy posible. Ya como para ir cerrando un poco, claro, hasta el día de hoy, la muñeca es un centro como de atracción en este templo, que es el templo de Manenji. Hasta el día de hoy es visitado por la muñeca, y la muñeca está sentada con su típico kimono, mirando fijamente. Los monjes la siguen cuidando y le siguen cortando el pelo cierto tiempo, según lo que ellos cuentan. Hasta el día de hoy. Y han pasado más de 100 años de este caso. Ya. Muy interesante ahí el relato. Yo por lo menos no había escuchado nunca de esa muñeca. Yo sí Yo creo que tampoco hasta que lo investigué. tenía la noción. No sé si hay una película o algo así al respecto, pero tenía la noción de haberla leído quizá en algún lado. Mm. Puede ser que haya una película, porque siempre estos casos hacen cierta, bueno, le da cierta importancia al cine y cosas así. Claro. Claro. Pero los muñecos que yo más había oído era, ¿cierto? Annabelle, Robert the Doll, que son como los dos Más Conocido. maléfico. más conocidos, claro, los más malditos. Mm, Y Y es- hay otro más que lo tengo por aquí también, lo guardé, que es mm. otro más que también que interesante, te lo veo al tiro, que lo dejé por aquí anotado. A ver si alguno de ustedes lo ubica, lo conoce. Bueno, Anabel tiene claro que su, Annabelle tiene su historia como de tiene es su así, historia. sí, maligno. Claro, claro, po. Imagínate con lo último que pasó, que el compadre, el que lo estaba guardando ahí, murió de un infarto. Anda a saber tú qué le pasó, qué vio. Sí, po. Mm. La estoy buscando, bueno, Bueno, no la encuentro. después la vais A ver si comentando. la encuentro, sí. Sí. Sigamos, sigamos porque nos queda tiempo, ya estamos poco tiempo, así que sigamos con el siguiente muñeca, ¿no es cierto?, que alberga un espíritu o un alma, o que está maldita simplemente, o que alberga una particularidad como la que comentaba el Manu,
Vamos con la que nos trae Carlos esta noche. Chiquillo, antes de. Aquí la encontré. Es Mandy, que es de Canadá. Es Mandy. una famosa muñeca que se dice que se escuchan llantos de donde en la casa que fue encontrada. Mira, justo voy a Pero la hablar ya. casa también paranormal. Ya, dale nomás, Carlos, parece que esa es tu muñeca. Sí. Ya, miren, ahora yo voy a exponer acá sobre la muñeca Mandy, justo Mira, la que buen estaba paso hablando. entonces. Mira, ya, Buen pase. pase Con gol. eso nos vamos a trasladar a la Columbia Británica, en Canadá, al Museo de Quesnel, donde actualmente está esta muñeca que fue donada por su antigua dueña en el año 91. ¿Mm? Mucho ¿Ya? más allá de la antigua dueña no se sabe porque la mujer un día llegó y la fue a dejar a las puertas del museo. Mire, les traigo esta muñeca porque ustedes, como tienen este museo, puede que les interese. Y lo recibieron, pues. Lo recibieron ahí muy bien. Después la gente del museo investigó un poco más allá, conversaron con la señora y ahí la señora se soltó un poco más, pero tampoco quiso hablar. Lo único que dijo que en un momento esa muñeca se la heredaron a ella. Era una muñeca de porcelana, con cabeza de porcelana, cuerpo de trapo, por decirlo así. Y según el museo, puede tener una data del 1910 a 1920 de construcción, ¿cachai? Puede haber sido hecha en Alemania o en Inglaterra. Eran las dos partes donde se construían ese tipo de muñecas en esa época. El tema es que la señora la llevó porque empezó a escuchar en el sótano donde ella la tenía, porque ella no estaba ni ahí con la muñeca, o sea, se la heredaron y ahí quedó amontonada en unas cajas y escuchaba en la noche llantos. En un principio pensando que eran gatos, que se había metido algún gato. Y bajaba y la muñeca estaba encima de la caja mirando hacia la puerta del sótano, por decirlo así. Ella agarraba la muñeca, la guardaba, la tapaba ahí. 2 días después lo mismo, volvía a bajar, estaba la muñeca encima de nuevo. Hasta que ya no soportó y fue a dejarla al museo. Fue a dejarla al museo, el museo la recibió, la tuvieron unos días guardada sin ningún problema. El problema llegó cuando obviamente los museos, cuando llega un objeto nuevo, tienen que hacer como un catastro, la miden, le sacan fotografías, la analizan si hay que hacer algún arreglo. La cuestión es que contrataron a un fotógrafo que fuera a hacer las fotografías, la gente del museo empezó a tomar las medidas. El tema es que después de todas las fotos que sacó el fotógrafo, ni una salió. Salieron todas veladas, por decirlo así. Puta. Ese mismo día, mientras estaban haciendo las fotos, mientras estaban tomando las medidas, ya empezaron a pasar cosas extrañas, aparte de las fotos que fue eso después cuando él las reveló. En el momento escucharon ruidos, eh, se cayeron objetos que estaban en otras habitaciones, cosa que nunca había pasado. Eh, una de las personas que estaba ahí tuvo problemas después en su casa, dijo que se sintió como que algo la había seguido. Sintió algunos ruidos en su hogar y todo, ya, pasó el tiempo. La muñeca quedó ahí, la guardaron en una cajita cerrada, tal como la Anabel, así, en una vitrina ahí para exponerla. Y comenzaron ahí ya a pasar cosas extrañas, desapariciones de objetos, de las personas que trabajaban en el museo. No sé, pues los almuerzos, ¿cachai? Desaparecían y aparecían en un cajón que estaba con llave. Eh, Objetos del mismo museo que estaban en un lugar aparecían en otro lado, nada que ver, ¿cachai? No sé, en el área de historia natural, aparecía un objeto que no tenía nada que ver ahí, ¿cachai? Ya. ¿Qué pasó? Que la gente le empezó a hacer ruido todo eso, pues. Empezaron Me a llama la atención, relacionarlo po. ya después. Ujú. Correcto, empezaron a relacionarlo ya a la muñeca, pues, como era la nueva adquisición y antes de eso no pasaba nada en el museo, pues, Mm. Ahí se ¿cachai? gatilló Era todo. todo correcto, era todo tranquilo, ¿cachai? Entonces, ¿qué pensaron ya la gente en su inocencia? Dijeron, a lo mejor ya puede que tenga algo, ya a lo mejor pongámosla con otras muñecas. Saquémosla de la caja y la dejamos al lado de otras muñequitas. Para que se sienta acompañada, ¿cachai? No sé, pues pensando ellos así. El tema es que la dejaron ahí con otras muñecas, llegaron al otro día al museo y estaban las otras muñecas hechas pedazos. Chuta. Mira, ¿Cachai? Chuta. O estaban las ropas todas rotas, las caras que eran de porcelana quebradas, ¿cachai?
pucha, entonces dijeron, parece que no le gusta estar acompañada acá a mi comadre, así que de vuelta a la caja nomás. Entonces ya, pues, pasó el tiempo, eh, pararon un poco las situaciones, ya que igual la volvieron a meter a la caja, pero de cierta manera le hicieron como su limpieza, por decirlo así, ¿cachai? Llamaron a alguien que algo como energético, ¿cachai? Ya como que empezaron a creer que la muñeca era el problema. Ya pasó un tiempo, todo tranquilo, de nuevo empezaron a pasar cuestiones, ¿cachai? De hecho, las mismas personas ya que empezaron a ir a visitar el lugar, notaban en la muñeca una energía mala, como de tristeza, ¿cachai? Si bien la muñeca hacía más que daño, o sea, travesura, eran como cosas así, pero no de atacar así como maléficamente a alguien, ¿cachai? Era como esconder cosas. Lo más malo era eso, porque no le gustaba estar con otras muñecas, o sea, que la pusieran donde hubiera otras muñecas, o que la pongan hasta el día de hoy donde hay otras muñecas. Entonces ya después la gente que hizo, le puso un peluche. Adentro de su cajita le pusieron un bonito, como un borreguito de lana. ¿Mm? Y lo más raro es que llegaron al otro día y el borrego estaba tirado afuera de la caja, y la caja con llave, pues, estaban en una caja con llave la cuestión. Y el borrego apareció afuera tirado. Tampoco le gustó el borrego entonces, pues, ¿cachai? Cosa seria la Mandy. Después una señora, que era la señora que hacía el aseo en el museo, comenzó a hablarle, pues, mientras ella hacía, porque ya con la historia que contaba, entonces como para sentirse un poco más tranquila, dijo, voy a meterle conversa aquí a la Mandy. Claro, le conversaba, le contaba sobre su familia, sobre sus nietos, y se dieron cuenta que eso como que la calmaba. O sea, mientras ella hacía eso, dijo que nunca le había pasado nada. Mientras ella hacía el aseo ahí con la muñeca, no tenía problema, la muñeca se calmó un tiempo, no pasaron más cosas, hasta que la señora se fue, po. Se la despidieron y nadie más se dedicó el tiempo ahí a hablar con la Mandy. La Y, mande. empe- y empezaron nuevamente a pasar cuestiones, ¿cachai? Empezaron nuevamente a pasar sucesos extraños. La gente también empezó a quejarse, los visitantes. De hecho, una niña que fue con su abuela un día también, pues dijo que la muñeca le había hablado. Una niña chica, ponte tú, de 6 años, y que le había dicho, le había contado algo sobre su abuela. ¿Cachai? Cosa que no tenía por qué saber, y la niña le contó a la abuela y la abuela se puso a llorar porque era algo como algo trágico, ¿cachai? Que había vivido ella cuando joven. Y la señora dijo, ¿y cómo mi nieta? O sea, le creyó, pues dijo, porque ella no tenía cómo haber sabido su historia, pues. Y según la niña, la muñeca se le había dicho que tu abuela tenía que su abuela tenía una tristeza, que porque le había pasado esto, ¿cachai? En su juventud, y la señora quedó sorprendida, ¿cachai? Entonces ahí yo de repente también pensé, pucha, ¿y cómo sabía eso la muñeca? Si era una muñeca, entonces ¿no será que tenía algo más? Uno sabe que estos demonios, estos entes malignos tienen la capacidad de saber la vida de la gente. Claro. Claro. ¿Cachai? Y ahí quedé pensando, pues no sé, ahora a ver qué me dicen ustedes, a ver qué piensan del tema de la Mandy. Mira, yo, así como a grandes rasgos, puedo pensar que es una especie de espíritu vengativo el que está ahí, que lo alberga, ¿no es cierto? Porque ya se relaciona con otro tipo de fenómeno. Ahora, el por qué se puso ahí y el por qué gatilló eso. ¿Cachai? O sea, ahí vienen las preguntas. Si el demonio o el espíritu maligno viene adosado a la muñeca, o la misma creencia de las personas en que la muñeca está maldita genera que estos demonios o espíritus malignos lleguen y se provoque esto. En este caso la historia es súper inusual porque la muñeca, al parecer, según lo que yo escucho, es que recién llegó y dejó la escoba, o sea, comenzó a destruir a los otros muñecos, como una especie de espíritu vengativo, más me suena por ese lado. Ojo, sí, que acuérdate que la señora, la antigua dueña, la heredó y la fue a dejar porque también le comenzaron a pasar cosas en su casa, ¿cachai? Sí, Le po. comenzaron a pasar situaciones en las que se escuchaban esos llantos, ¿cachai? Mm, Que después en el museo más adelante también muchas personas de las que trabajan ahí han escuchado eso como llanto de niños en los pasillos del museo, ¿cachai? mm. Entonces, como bien extraña la historia de la muñeca Mandy. Como Claro, súper bizarra. claro, Mm. ya venía maldito. Ahora, ¿por qué dejarlo en un museo? O sea, en un museo Oh, sí, pues en el Museo la de dejaron, Quesnel, en la Columbia Británica claro. de Canadá. ¿Por qué dejarlo en un museo entonces? Si es un objeto maldito, yo no lo dejaría en un museo. No sería el lugar idóneo para eso. Y la mayoría, o prácticamente
bueno, sí, la mayoría de estos objetos terminan en museos, ¿cachai? El del Manu, bueno, en un monje, en un templo de monjes, pero Budista. budista, pero el que yo voy a hablar también termina en un museo, entonces a mí me llama harto la atención porque terminan ahí. Y de repente yo pienso que igual por miedo de la gente, no sé, pues imagínate que tú tenés tu gatito que te compraste en Chiloé. Imagínate que el día de mañana estáis transmitiendo y la gente te dice, oye, el gato No, sí, se sí, paró. está ¿Cachai? bien, pero ¿por qué en un museo? ¿Cachai? No, está bien, ya está maldito, pero yo un objeto maldito no lo llevo al museo, no se me ocurriría llevarlo a un museo, entonces esa es la pregunta, ¿por qué yo llevo un objeto maldito a un museo? Yo lo llevaría a un cura o lo destruyo, lo quemo, no sé, pero ¿por qué lo llevaría a un museo, cachai? Yo Y creo que por el miedo, a lo mejor, pues la gente tiene miedo a destruirlo o porque el objeto se vaya a vengar. A lo mejor la gente piensa que en el museo yo no es creo que es como por miedo, desligarse, no, de la cuestión así. no creo que es miedo, yo creo que hay afecto más que miedo. ¿Sabéis por Algo que qué? le impide decir, destruirlo. Sí, pues, porque si tú lo llevas a una iglesia, Mm, lo más probable es que te lo destruyan o que no lo puedas ver más. Pero si lo Sí, lleváis a pues. un museo, queda en exhibición. ¿Cachai? Entonces yo por eso, pensando bien y dándole la vuelta, ¿por qué el muñeco Robert? ¿Por qué el tuyo quedó en un museo? Yo creo que de cierta forma hay una especie de aprecio o cariño por la historia que hay atrás. Claro. Más que decir exorcicemos esto y que se acabe. Más que el temor, ¿cachai? Claro, en este caso la historia era que la señora la heredó de su abuela, esa muñeca. Y claro, ella nunca la pescó, sí, pues la tenía tirada en el sótano y guardada en unas cajas. Mm. Pero cuando empezaron a suceder estas cuestiones, ahí fue que la llevó al Museo de Historia de Kessner. Sí, po, eso es lo raro, po, o sea, ¿por qué a Eh, un museo? Y porque tienen historia también, po. Pero, pero no sé, si se trata de un objeto maldito, yo el último lugar que pensaría sería llevarlo a un museo para exhibirlo, po. un museo, no, Bueno, que los no, Warren también tienen su exhibición ahí, po. Entonces, claro. Pero ellos exorcizaron supone, supuestamente. se Se supone. supone, mm, se Claro, supone. pues, ellos tienen un museo que, claro, pues se dedica a lo paranormal, pues, pero no sé, pues el museo de Kessner es como un museo cualquiera de un cualquier museo pueblo, histórico. Un museo claro, porque tienen histórico, de todo. claro. O sea, ahí viene la duda, ¿cachai? Lo del Manu lo puedo entender un poco porque llega un templo, ¿cachai? Un templo budista. Está asociado con la tradición. Pero tu muñeco y el mío llegan a un museo, pues bueno. Entonces eso yo por lo general me lo estaba preguntando ahí toda la tarde mientras veía el tema, así, ¿por qué la gente lo lleva allá? De repente da para pensar igual otras cosas también, como que podría ser como para generar algo, Mm, ¿cachai? Plata, Interés, ¿cachai? Plata, sí, po, entras, pues. a eso quiero llegar, ¿cachai? Y ya, pues mira, el tema es que después el museo ya como se interesó en la muñeca, empezaron a estudiar un poco el origen, pues, cómo llegó al pueblo, cómo llegó a la abuela Mm. de esta señora. ¿Qué es el objeto que tiene el museo? Pues el objetivo que tiene el museo, más que nada. Claro, claro. entonces Llegar hicieron el al origen. Mm. correcto, hicieron el estudio y empezaron a analizar más o menos. Tú sabes que los gringos son súper ordenados, tienen todo ahí, los barcos que llegaron, las partidas de juguetes y Todo. toda la cuestión. Porque ¿cachai? Que llegaron en las cargas de tantos años atrás y ahí descubrieron que había llegado dos buques que posiblemente a la zona que eran los que habían traído la muñeca, ¿cachai? Que eran muñecas en ese tiempo, cuando llegaron, Ujú. súper caras. O sea, no cualquier persona tenía una muñeca de esas, ¿cachai? No cualquier niño de la época tenía el poder adquisitivo, sus padres, para poder comprar un juguete así. La cuestión es que ya descubrieron eh, más o menos el origen de la muñeca. Después, ¿qué pasó? Que un día llegó un sobre anónimo, ¿cachai? Con unas fotografías antiguas de una niña con una muñeca, ¿cachai? Como afuera de una casa, como en el sector ahí en el pueblo. Y empezaron a investigar sobre ese lugar, sobre el pueblo, sobre la casa que había pasado y ya, pues y ahí descubrieron que ahí había muerto una niña. Porque se dieron cuenta que la muñeca que aparecía en la foto antigua esta era la muñeca, o era una muñeca del mismo tipo, era muy parecida, pero lo que creyeron ellos que era la muñeca. Pues y claro, después cuando supieron la historia de detrás de esa foto y de lo que había pasado con esa niña, que había muerto ella en un sótano. Había muerto porque sus padres salieron, no sé, pues como ir a comprar, la dejaron ahí, ella bajó a algo y se quedó encerrada en el sótano y murió ahí, pues, en una tormenta, porque justo hubo una tormenta de nieve, por decirlo así, Ujú. y los padres no pudieron volver, pues, no pudieron volver y la niña quedó sola ahí días, pues, y murió ahí, pues.
murió abandonada, por decirlo así, sola, en la casa, en el sótano de la casa, sin calefacción, sin nada. Y ahí la gente empezó a hacer su teoría de que posiblemente la muñeca tenía, como decíamos delante, como el alma de esta niña que murió junto a ella. Quedó ahí, ¿cachai? Quedó en la muñequita. Y por eso que la muñeca se comporta de esa manera, más traviesa que mala, digamos. Eh, no le gusta estar con otro objeto, le gusta que le hablen, ¿cachai? Mm. Y eso es lo que pudieron descubrir más o menos la gente del museo. Claro, es que es súper difícil ver el origen de la muñeca si no tiene una marca de fábrica en su cuerpo. Eh, Claro, lo entonces único que ahí... pudieron saber eran como dónde se fabricaban, porque por el año, la única parte donde fabricaban esas muñecas. Y mm, cómo llegaron, ¿cachai? Ahí tuvieron dos partidas que llegaron, digamos, de exportación desde Alemania, creo, y pudieron más o menos sacar conclusiones, más la foto que les llegó después, mm. y fue lo que concluyeron ellos, pero uno no sabe si es realmente la verdad o no, ¿cachai? Y esa misma historia de repente la gente ya va predispuesta y le encuentra significado, ¿cachai? Y la toman como real, Mm. Y lo otro es bastante similar el relato al del cuadro del niño que llora. ¿verdad? Pues ¿Cachai? Claro, sí, de acá de Chile, Que también tiene una carga energética, siendo que no está el espíritu adosado a lo mejor al cuadro original, porque si tú tenías ahí una copia del cuadro niño que llora o una foto impresa que sea, igual te penaban. sí, pues ¿Cachai? igual pasan cosas. ¿Cachai? No necesariamente tener la creación la original, original. claro. Sí, pues y ahí entra el tema de repente de esta psicosis o conciencia colectiva en que la gente, pues, todos se sugestionan, te dicen a ti, ya vamos a ir a la casa tanto en tal parte porque ahí hay una estatua y esa estatua cobra vida en la noche, Mm, ¿cachai? O sale a volar, no sé, pues, y va la gente y tal vez la ve volar, pues la ve moverse, la ve cambiar de posición, ¿cachai? Y esa misma sugestión, esa misma energía de la gente se la transmite a estos objetos que, claro, en algún momento pueden cobrar vida o tener este tipo de actitudes debido a eso, a esa energía traspasada, por decirlo así, de la gente que va con la intención de ver cosas. claro. Ahora la pregunta queda para las personas del chat y para ustedes, no sé, pues si tendrían una réplica de Anabel en su casa. A lo mejor hay gente que sí la tiene, pero no sé si sea lo más seguro, lo más sensato, lo mismo que hablábamos recién del cuadro del niño que llora. O sea, ¿tendríamos ese cuadro en la casa puesto? ¿Cachai? Yo ni cagando. Sabiendo el riesgo que ocurre. O la misma, una réplica de Mandy, que acá la estoy viendo y su rostro es bastante tétrico, está como partido así. Tiene la cara partida, sí. Sí. Sí, bueno, recuerda que después de que subieron ciertas historias del cuadro del niño que llora, toda la gente empezó a botarlo, pues, a quemarlo. Mm, Empezó como una psicosis con el cuadro, y de ahí ya no se vio más, porque antes uno veía a cualquier lado y lo veía ese cuadro. De hecho, era un adorno que la gente ponía en su casa, así. Un cuadro como de los años 80 que todos los tenían, así. exactamente, exactamente. Y el Manu, ¿qué pudiste entender tú de la historia de la Mandy? ¿Qué te pareció? Interesante, interesante y llama la atención eso de qué era lo que estaba dentro de esta muñeca, realmente. Sí, Sí, pues. Eso es lo que me queda dando vuelta ahí y pensando qué fue. ¿Un demonio? ¿Una persona? ¿Sabes que yo? Porque incluso se me vino a la mente Chucky, mm, así de la nada, así. Y Chucky era una persona supuestamente que era un asesino serial. No sé. yo creo que son demonios. yo también, Simplemente, eso mismo es. sí. Yo pienso que cuando se trata de estas cosas, de estos muñecos, ¿cachai? Poseídos, cosas así, pienso que son entidades oscuras, a lo mejor no de tan alto rango, pero que ven en de repente en la gente, como decíamos, en la conciencia colectiva, que ponen, no sé, po, esa creencia ahí y el demonio se aprovecha de eso, po, ¿cachai? Ah, ya me voy a meter aquí para darle lo que quieren, ¿cachai? Mm, Para mostrarle aquí, para aumentar más ese temor en la gente, ¿cachai? claro, 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 porque los demonios poseen personas.
Y el muñeco Objetos, es muy similar a una persona. Claro, objetos también. hasta otros espíritus, pues, ¿cachai? Hay casos en los que se ha descrito, no sé, pues, en exorcismo, en situaciones X, en que ponte tú, un espíritu demoníaco puede poseer el espíritu, no sé, pues en tu casa o en un cementerio hay un espíritu de una persona X que está ahí deambulando y un demonio puede usar ese espíritu para acercarse a familiares, ¿cachai? Como camuflado, por decirlo así, ¿cachai? En el espíritu de su familiar. Y eso Claro. lo dicen los libros, algunos libros de espiritismo que hablan de este mundo espírita, que hablan de esos temas, de la posesión entre espíritus. Exactamente. Exactamente, no, yo lo decía más por los llantos, el engaño y que se aprovechan también de la inocencia de los niños. Ahora, la muñeca, Claro. además que haya en algún momento perteneció a un niño, ¿cachai? Porque cuando la donaron al museo, estaba indagando acá y tenía 95 años. Ujú. Ya, imagínate, ¿cuántos años tiene la Sí, pues, muñeca ya? y anda a saber tú si la señora que la fue a dejar ahí quizás que hizo también, pues uno sabe que ya que la fue a dejar, pero anda a saber si en su casa ella practicaba alguna cuestión, ¿cachai? Mm, exactamente. Qué heavy, heavy. Y no se sabe si el lugar quedó cargado así por ser. Es que está en el museo ahora la muñeca, pues y la de la señora después ya más no se supo. La fue a dejar ahí, después habló un par de veces y contó la historia más o menos, lo que les conté yo, que se la había heredado de su abuela, ¿cachai? Y la tenía guardada y pues, no siquiera la tenía en exhibición. Mm, Y comenzaron a pasar esas cosas, ¿cachai? De los llantos en la noche, ella bajaba y la muñeca estaba ahí como observándola, ¿cachai? Después ella la guardaba y después volvía a pasar lo mismo y la muñeca de nuevo estaba afuera, ¿cachai? Y eso la llevó a ella a ir a dejarla, ¿cachai? Al museo, como Claro. decía. Y eventos de ese tipo en el mismo museo o Los alguna, eventos, algo así lo en que te decía yo, particular. los llantos que se escuchan de repente, Ah, el, ya. el tema de que no la pueden dejar junto a otros objetos, otros muñecos, otras figuras, porque es como que aparecen después todos rotos, ¿cachai? Destruidos. Mm, mm, mm. Claro. interesante. Bueno, ¿estamos listos con Mandy? Estamos listos con la Mandy. Ya. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a exponer, yo creo que sobre un muñeco que todos conocen. De hecho, me impresiona que no tenga película, pero sí hay una película basada en él, ¿no es cierto? Me refiero a Robert el muñeco, que es la inspiración de Chucky, según lo que yo estuve ¿Mm? viendo. O sea, el guionista de Chucky se inspiró en este muñeco para crear la película. La película. Ujú. Exactamente. Y solamente les digo, imaginen vivir con estos muñecos malditos siendo niño, porque esta historia parte dentro de la inocencia de un niño, y que te mire fijamente en la noche. Esta noche vamos a hablar de Robert, que es un muñeco que ustedes pueden apreciarlo en la imagen. Es un muñeco con un uniforme de marinero antiguo y que actualmente está encerrado, al igual que comentaba Carlos, detrás de un vidrio en un museo en Key West. Entonces, aquí viene el fenómeno nuevamente que termina en un museo como una atracción turística. ¿Cachai? Eh, Todo esto acompañado de una maldición bastante inquietante, porque es una maldición que se mantiene hasta la actualidad. De hecho, las personas que van al museo y van a ver a Robert saben que no pueden faltarle respeto, ¿cachai? Porque saben que si les faltan el respeto, van a tener problemas en su vida. Entonces, en esta transmisión, antes de proseguir, por si acaso Manu, por si acaso Carlos, y dámosle permiso a estos muñecos para hablar de ellos. Porque, porque Uh, tienen Eso, entidades adentro. O sea, eso debimos haberlo hecho al principio. al principio yo creo sí. yo lo hice con Robert, no sé ustedes. Ya, ya, ya jodimos. Jodimos, Ya Manu. jodimos ya si después vimos a los muñecos la noche. Ya jodieron ya, pues, ¿no? Bueno, las personas
que van a ver a Robert al museo, sí saben de esto. Y sí le piden permiso para sacarse una foto. A ese nivel. De hecho, no se atreven a burlarse del muñeco. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto bastante inquietante en esta encrucijada? Que es como un objeto supuestamente inanimado, como lo es Robert, que no es un muñeco aterrador como vieron en la imagen, no es un muñeco como el del Carlos, así que da cosa verlo, ¿cachai? Robert No, yo pero el creo que es Robert un muñeco que si no tiene un trasfondo uno lo tendría en la casa, porque no es un muñeco feo, está creepy. No, yo no lo tengo. ¿cachai? ¿No tenía el Robert o no tenía la Mandy? A ninguno. No, pero piensa, mira, ustedes ya vieron las 3 imágenes de los muñecos, sin saber que son malditos. ¿Cuál es el más aterrador? La Mandy es la La más aterradora. Mandy. Tipo, Sí, tipo, Mandy. Mm, tipo. sí. Sí. La menos aterradora es la del Manu, pero también es la benigna, hermano o sea, esa del no. malo yo la veo en una feria, la compro al tiro. Es como una figurita. Y Claro, el, y Sí, es el, tierna. ujú, y el Robert es Es tierna. como ya, es como incómodamente. No, no es aterrador, no es feo, pero es incómodo. ¿Cachai? claro. Te da Como cierta que algo, incomodidad mirarlo. claro, Entonces los ojos raros, no sé. es como diferente. Es como que no fuera una figura de un humano, no sé, es como Mm, raro. mm. Mm. Y antes de entrar en la historia, ¿no es cierto? Hay algo súper interesante que aprovecho de integrarlo con lo que contó Carlos. Y qué bueno que tocó al final Robert porque puedo integrar hartas cosas. Y es que Robert también está acompañado de un peluche, ¿cachai? Un oso. Una especie de osito, una especie de perrito, no sé, es como súper extraño Mm, el peluche que ¿Qué está tiene? con Robert así. como un perroso. Sí. Y entonces también le ponen un peluche. Ese peluche no tiene nombre, ese peluche no tiene historia. Traté de buscarla y no la encontré. A lo mejor si alguien se la sabe puede poner. Pero lo que se teoriza es que son objetos que va dejando la gente en el museo para ponerlos con estos muñecos. A lo mejor para que se sientan acompañados. ¿Cachai? Puede ser. A lo Mm, mejor porque sabe la historia de Robert que puede tener un alma de un niño adentro. Un niño Chucky. Sí, sí. Ahora, la gente, ¿no es cierto? Como les comentaba recientemente, no le toma fotos porque sí, sino que le tienen que pedir un permiso, porque hay muchos casos en donde después de fotografiarlo vienen rachas de mala suerte en las personas. De hecho, esto fue a tal nivel en el museo, que en el museo existen cartas de disculpa y testimonios que llegaron pidiendo perdón por haberlo insultado o desafiado al muñeco. Mira, O sea, es como lo que pasa cuando nosotros hablamos de la RP, ¿cierto? claro. O sea, nosotros ahora, los últimos, no sé, 3 años, 4 años, bueno, la realidad es que nosotros siempre lo aprendimos a hablar con respeto, pero tú sabés, mano, cuando entró cierto personaje que no le tomó el respeto suficiente sí, y sabés lo que le pasó. sí. Es lo mismo. Con estos temas hay que tener un respeto porque después te pasan cosas, po. Rachas de mala suerte, desgracia. Mm, Entonces, esto al final es lo que más causa escalofrío. Uno quizás no puede creer en maldiciones, pero ¿qué persona sana o no sana, qué persona escéptica le escribe carta a un muñeco pidiéndole perdón después de haberlo insultado? Porque Algo si tiene. hubo un insulto, si hubo una falta de respeto, es porque una persona escéptica lo hizo. Porque si hubiera sido una persona creyente en la maldición, no lo hace porque sabe. no lo hace. ¿Cachai? Anda a saber tú qué le pasó al hombre ahí a la persona que lo Es que, llevó a Este es el escribir la tema. carta. Sí, pues es Este es el tema. tiene que claro, haberlo pasado mal. y no es una persona, son cartas. O sea, Cartas imagínate, cartas. de hartas personas, Sí. entonces. Ahora, vamos un poco con las versiones, ¿no es cierto?, de la procedencia de este muñeco.
Y en la historia hay dos líneas principales que procedo a contarla. Bueno, la primera, ¿no es cierto?, versión que habla es que una mujer haitiana le entregó el muñeco a Robert Eugene Otto cuando era niño. Ahora ustedes se dicen, ¿quién es Robert Eugene Otto? La familia del pequeño Robert se mudó a un lugar privilegiado en Key West, que es el mismo lugar donde está este museo, ¿no es cierto? Y tuvieron que contratar una especie de mucama, una especie de mayordomo, por decirlo. Y esta mujer era una mujer haitiana que, como bien dije anteriormente, le pasó el muñeco a Eugen Otto, o sea, Otto, cuando era niño. Ahora, ojo con esto, porque esta mujer sabía lo que es vudú. Eso mismo estaba pensando. ¿Cachai? Y esta ¿Ya? mujer, antes de entregarle el muñeco al hijo, ¿no es cierto?, de este matrimonio, a Robert, acuérdense de ese nombre porque el hijo se llamaba Robert y el muñeco, ¿cómo se llama? Robert. Antes de entregarle este muñeco, había sido despedida por los dueños porque la pillaron haciendo cosas raras, ¿cachai? Especie de rituales. Su vudú. Sí. Y ella, como el niño se había encariñado, ¿no es cierto?, le hizo ese regalo del muñeco. Entonces ahí ya viene algo bizarro, ¿no es cierto?, algo bastante extraño. De hecho se habla que el muñeco tiene pelos del niño, por lo mismo, por el asunto de vudú. O sea, podríamos decir que esta mujer, en su energía de venganza, a lo mejor por haber sido despedida, preparó este muñeco como para dejarlo ahí como una especie de maldición a la familia. Exactamente. Bueno, esta es la versión folclórica. No hay un antecedente documentado al respecto. Es como lo que se habla del boca a boca, ¿cachai? Ujú. Porque está la otra versión referente al origen de Robert y dice que el muñeco pudo haber sido comprado o traído desde Europa a principios del siglo XX y que con el tiempo esta historia se cargó de lo que fue el mito anterior, ¿cachai? Específicamente de Alemania, al igual que Mandy. Claro, pues tienen como la similitud y los años también, pues de los 1900 en adelante, 1910, la Mandy posiblemente, y el Robert más o menos las mismas fechas, pues. Exactamente. Ahora, tenemos acá una mezcla, ¿no es cierto?, que nosotros hemos hablado, un objeto antiguo, una casa antigua y un niño solo que utilizaba este muñeco. Ahora, ahondemos un poco en lo que pasó después, ¿no es cierto?, de esto de que la mujer haitiana le regaló el muñeco a Robert y lo que pasó después que lo obtuvo y esta mujer se fue. Ahondemos un poco en esto. Después resulta que Robert comenzó a jugar con el muñeco. Los papás no sabían de dónde lo había obtenido, la verdad, porque uno piensa, si echaron a una mujer que sabía rituales, lo lógico es quitarle un muñeco que le regaló. O sea, Lógico. es lo más lógico. O sea, Quémenlo al tiro, ¿no? claro. Claro. Sobre todo en esos años, po. O sea, es lo más lógico. Si sabís que tu sirvienta hacía ritual y le regala un muñeco al niño antes de irse, deshácete de él, po. Yo creo que los papás, como pasaban tan poco con el cabrón, ni siquiera se No se dieron percataron del cuenta. muñeco. No, pues. Es que hay que saber que esto es una familia adinerada que prácticamente el niño lo criaron sus sirvientas, pues entonces. En este caso la chica haitiana. Aquí haitiana, Exactamente. claro. Entonces, lo que habla que después que se fue esta mujer, Robert comenzó a jugar con el muñeco y los padres comenzaron a ver un cambio en conducta del niño. Ya no era el mismo. ¿Cachai? Empezó a hablar con él. Primero el muñeco no respondía, después empezó a responder.
Y después el niño dijo que él no se llamaba Robert, que él se llamaba Jen y Robert era el muñeco. Oh, ¿Cachai? Entonces, claro, aquí de cierta forma el muñeco fue adquiriendo vida, comenzó a moverse de lugar, comenzó a reemplazar a la figura paterna, a la figura materna, a los amigos, y se transformó en la mejor compañía de Robert, como si este muñeco empezara a ocupar un espacio que no le corresponde normalmente a un niño en la casa. ¿Cachai? Comenzó a apoderarse prácticamente de su diario vivir. El niño dejó de jugar con otros juguetes, sino que estaba tan obsesionado con Robert que comenzó a ocuparlo exclusivamente a él, a su compañía. Y después los padres escuchaban a Robert hablar y responderle. mire, lo que me llamó harto la atención fue lo que dijiste recién, que el niño catalogó después al muñeco como que era él, ¿cachai? Como que Mm, era Robert, y que mm. él era otra persona, entonces me da a pensar que el muñeco tal vez tenía un espíritu ya, algo que le dejó con algún ritual esta mujer, y que ese espíritu después hizo como el cambiazo, así como que ya, yo quiero estar vivo, quiero estar en un cuerpo de carne y hueso, y al cabro lo mete al muñeco, y era. Claro, se hacía vudú. Sí. Mm, Si ahí ya podéis pescar cualquier cuestión que pueda haber hecho ahí la señora, por el momento que dicen que eso, tenía pelo del niño el muñeco. Algo extraño había. correcto. Mm. A ver, ya. Ahora, ¿qué pasó después? Hablamos de los sonidos, de las carcajadas, ¿no es cierto? Los padres pensaron que de cierta forma el niño estaba poseído y que él cambiaba la voz. Nunca entendieron que el Robert era el que hablaba. De hecho, los padres comentaban que el muñeco cambiaba la expresión del rostro. O sea, ya no tenía la misma forma de su rostro. Un objeto inanimado no te puede cambiar de rostro. Posible. No, imposible. ¿Cachai? De hecho, hay una versión súper cuática, que yo creo que ya esto es parte de la fantasía de la historia. Pero dicen que dentro de la habitación, cuando estaba Robert y los padres abrían la puerta y veían a este niño hablando con el muñeco, veían muñecos vudú moviéndose en el aire y que cuando abrían la puerta caían al suelo. No, Oh, esa ¿Cachai? está como de película, así, como de sí, película de terror. Claro. Claro, es que es terrorífica. Yo creo que por eso fue la inspiración de Chucky. O sea, de hecho que sí, po. sí, Yo creo que sí, igual la supera, sí. Esta historia es como más escabrosa, más oscura que Chucky. claro, claro. Es como que un objeto inanimado, tú lo miras, no tiene vida, pero por dentro se está riendo de ti. Así como diciendo, Claro, cierra la puerta, date vuelta porque me voy a mover. ¿Cachai? esperando el momento. ¿Cachai? Entonces, eso fue, de hecho, el niño comenzó a decir que las cosas que pasaban en la casa, desórdenes, movimientos de objetos, caídas de objetos, no sé si lo habrá atacado, a lo mejor sí. Decía que no lo hacía él, que lo hacía Robert. Acuérdate que él era Mm, Jen. sí, Entonces, de cierta forma, comenzó a darle una identidad a lo que era el muñeco y la familia comenzó a sospechar de que esto era cierto. ¿Cachai? De que estabas viviendo algo que no era normal, algo completamente fuera de lo común. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Y qué gatilló a que hicieran lo que vamos a comentar ahora? Primero, lo que gatilló al encierro de Robert no fue la creencia de los padres. Los padres tercos siempre pensaron que era un amigo imaginario, que eran cosas del niño, que el niño cambiaba la voz, que el niño hacía todos estos shows. Pero la cuestión comenzó a agrandarse cuando los vecinos tocaban el timbre diciéndole a esta familia que el muñeco se asomaba por la ventana y se movía. ¿Cachai? Entonces, cuando tú ves un fenómeno en tu casa, más el vecino del lado que te dice que el muñeco que hace en la ventana, que cambia de posición cuando no están, tú decís, chuta, ya no es mi algo hijo. pasa. ¿Cachai?
Sí, pues. Ya no es mi hijo, este muñeco está maldito. Y ahí deciden agarrar el muñeco, guardarlo, encerrarlo en una especie de caja y dejarlo guardado en el ático. En el ático. Completamente abandonado ahí. Mira, y se repite lo que decís tú en delante, porque claro, ellos podrían haber dicho, ¿sabéis que este muñeco está maldito? ¿Sabéis que agarremos la cuestión, quemémoslo, vamos a tirarlo al vertedero, al río, no sé? Pero igual lo guardaron, ¿cachai? No es como que tuviera la misma energía del muñeco, es como que no te podéis deshacer de él, ¿cachai? Es como el anillo del Eh, Señor de los Anillos. de Frodo, ¿cachai? Como que cuesta deshacerse de la cuestión. Como que tiene Claro, cierta... Como que no quiere que lo extermines, po, de cierta forma. claro. Y crea cierto, no sé, pues, magnetismo con las personas, porque, claro, uno lo ve desde afuera, tú podrías decir ahora, no, yo la cuestión la agarro y la voy a tirar al río, y chao, se acabó el problema con el muñeco, Mm. ¿cachai? Pero también pensaré yo, ¿qué pasa si voy y lo tiro al río y después llego a la casa y el muñeco está sentado en el sillón? Ahí Sí, sí que pues, ya, ¿cachai, no? como Chucky. Mm. Mejor prefiero tenerlo cerca, guardado bajo 7 llaves, pero que esté ahí, que sepa yo que está ahí el muñeco. También tenéis razón en eso. También tenéis Sí, razón. po. Mm. Bueno, la cosa es que lo encerraron en el ático, lo dejaron. Pasaron los años, ¿cierto? Jen, o Robert, el niño, comenzó a crecer. Tuvo una familia, tuvo esposa, los padres murieron y heredó la casa. Heredó la casa este hombre y se acordó del muñeco. Bajó el muñeco, lo liberó de su prisión. Y siendo adulto, por nostalgia a lo mejor. Claro, eso mismo te iba a decir, a lo mejor se acordó del muñeco, le dio nostalgia, a ver qué pasa con Robert, el muñeco Robert. Mm. Y cuando lo liberó, comenzaron de nuevo a caer platos, a cerrar puertas, a escucharse gritos, a sentirse una sensación turbia en la casa. De nuevo, la esposa decía que llegaba, que el muñeco lo dejaba en un lado, aparecía en otro. Entonces, ¿qué hizo la mujer? Lo volvió al sótano. Nuevamente la mujer lo volvió, lo metió en una caja y lo encerró en el sótano. Y pasaron los problemas, por decir. Y Se quedó calmó el ahí, asunto. claro. Quedó ahí. O sea, ya fue sacado 2 veces ya. 2 veces. Por Mm. malo. La cosa es que Jen murió en el año 1974. La casa se vendió a otros dueños. Y llegó una niñita a vivir con sus padres. Subió al ático, se encontró con el juguetito, le llamó la atención, lo metió a su pieza y la niñita mientras dormía empezó a soñar con el muñeco. Despertaba llorando en la noche diciendo que el muñeco le hacía daño. Obviamente los papás pensaron ya que el muñeco ya estaba maldito. O sea, fueron los primeros que se pegaron la cachada. O sea, de sacarlo de esa casa. De sacarlo de esa casa porque la niña lloraba y decía que el muñeco le hacía daño, que el muñeco no la dejaba dormir bien. Entonces ahí deciden donarlo al museo. ¿Cachai? Pero de nuevo, nuevamente el museo, o sea, el muñeco llega a un A un museo, museo. ¿cachai? O sea, no llega al punto en donde deberían llegar, a un lugar donde deberían exorcizarlo o eliminarlo por último, sino que nuevamente llega a un museo. Oye, mira, haciendo un paréntesis, Ujú. estuve investigando aquí buscando la historia del muñeco que acompaña a Robert. Ya el Del, perrito, dice que, perrito, osito. dice que no, es un león de felpa, dice. La weá ni aparece nada ya. Parece cualquier wea. Dice, y dice que está desde que le entregaron el muñeco, po. Siempre estuvo con ese león de felpa. A lo mejor era un muñeco de la Siempre niña. puede ser, po, pero dice que siempre, desde que lo recibió el niño Otto,
ya tenía el león el O sea, Robert, ya venía desde con que lo su recibió leoncito. Otto, desde que lo recibió el museo. No, no, de que lo recibió Otto. Ya tenía ya venía con el león, acompañándolo. Entonces aquí la pregunta es ¿cuál es el objeto maldito? ¿El Robert o el león? Eso mismo te iba a decir, porque capaz que le estamos echando la culpa al marinero y el objeto Es maldito el sea león. el león de Felpa, que parece cualquier cuestión. Claro, claro. Mira, Está más creepy el león que el Robert. está como, como duro. Claro. Así como medio demoníaco, así como una figura antigua, así. El león, claro. Eh, Ya no nos riamos de Robert, weón. Es verdad, no nos más rato. riamos. No, no. Mira La, qué cosa seria. mm. La cosa es que, es que llegó a este museo y lo pusieron ahí en exposición. Y ahí volvemos al principio de la historia, como yo les comentaba. La gente que le faltó el respeto tuvo mala suerte, tuvo desgracia. De hecho, esto no es tan light, o sea, no es una historia así como sencilla, por decirlo así, como, es una leyenda. Hay gente que le faltó el respeto y mandó cartas y las cartas están ahí. No. Y esto te va a gustar a ti, Manu. A ver. Porque el mismo Ozzy Osbourne se disculpó con Robert. Mira. Ya. ¿Y por Sí. qué? Él dijo que culpaba a Robert por una racha de mala suerte que tuvo. Ozzy Osbourne. Es que todos sabemos cómo era Ozzy, pues Ozzy era peluzón, porque quizás fue a ver al museo, quizás que le hizo el mono, po. Si ese el Ozzy no Sí, estaba ni po. ahí, no está ni ahí con Sí, nadie, po, ese por weón. eso me llamó la atención que le hizo al mono. Mm. Entonces, para que él se haya disculpado o haya dicho eso, igual debe haberle pasado algo heavy con el Robert, po, Con el Robert, sí, po. ¿cachai? Aunque después, relatos después, que yo estuve investigando un poco, como que él dijo que era talla nomás, ¿cachai? Que era talla. Mm. Pero, No pero sé, no no sé, lo sé, por algo lo dijo, no lo sé, Rick. por algo lo dijo. Bueno, esa, Y esa, puede ser esa, porque, no, porque ujú, una vez tuvo un accidente, Ozzy y casi se murió, po. puede ser por Robert, po. Sí, po. Mm, Haciendo memoria, mm. Y nosotros estamos riendo, ¿no? claro. No, yo me reí del perro. Bueno, capaz que el perro, El oso, el oso, el perro oso, no sabemos perro, qué era. león. Pero A lo Robert mejor ese es el sí, maldito, pues. no sé, no sé, la verdad, no sé. Ahora, bueno, esa es la historia de Robert, es tétrica. No sé qué les pareció a ustedes. Mira, tiene bastante de todo un poco, de vudú, un poco posesiones. Posesión. Entonces es como tiene Terrible. bastante caminos diferentes que se podrían tomar para llegar al origen del porqué del muñeco, de su maldición. No, es un muñeco literalmente maldito. O sea, la del Manu es una santa paloma. Claro, fuimos como desde la más piola a la más o Hasta menos la más creepy. y terminamos con el más brígido. Claro, claro. Bueno, acá no hablamos, también nos faltó hablar de Anabel, ¿no es cierto? Pero como es más conocida, no quisimos tocarla ahí, la de los Warren, pero ahí le dio una pinceleada el Carlos referente a lo último que pasó con Anabel, pues que se quemó una casa prácticamente, o sea. Cuando la sacaron de gira, pues, Mm, Sí, po. la sacaron de gira y quedó la embarrada. claro. Se quemó la casa, murió el compadre. En otro lado, sí, pues, no fue en la misma casa, pues el compadre murió de un infarto. Mm, Sí, po. El custodio, el El que la custodio estaba. de Ah, Anabel. claro. Ahora, ¿por qué hice la pregunta al principio del en vivo si le tenían miedo a los muñecos? Porque el miedo a los muñecos existe y está clasificado. Se llama pediofobia. Y es una fobia a los muñecos. Se da sí, sobre todo en niños y en adultos se da más por los muñecos de porcelana. Causan más miedo. mira, yo leí algo sobre parece que creo que era lo mismo, que dice que se produce cierta condición, digamos, mental en las personas al ver
un muñeco queriendo imitar a algo con vida, a un ser Mm. humano, ¿cachai? Y eso les produce eso que decís tú, La forma antropomorfa del muñeco les el provoca muñeco. miedo Claro, y... el ver algo simulando a un ser humano, pero que tú sabís que no tiene vida, pues, ¿cachai? ¿No? Mm, Entonces eso te produce a lo mejor cierta, eh, no sé, pues situación mental en la que te produce ese rechazo a esos objetos. exactamente, exactamente. Y bueno, Robert, ni Mandy, ni la muñeca del Manu se han exorcizado, se han eliminado, ¿cachai? Eh, la única que debe estar en el lugar donde debe estar es la muñeca del Manu, ¿no es cierto? La Okiku, Ok, pero no por maldad, po. Entonces, pero aún así está en exposición, po. Los tres muñecos están en exposición en un ujú. lugar. Entonces aquí viene una pregunta incómoda que se la hago a ustedes también y a las personas del chat. A lo mejor estos espíritus demoníacos, espíritus malignos, no creo que sean personas las que están adentro atrapadas, ¿no es cierto? Yo creo que ya esto es literalmente demoníaco. A excepción de Okiku, que Okiku yo creo que es la hija de las personas, ¿no es cierto? Yo creo que la fe fue tanto que su hija no muriera, que no se fuera, que quedó atrapada en Okiku. Pero los últimos dos, demoníacos, ¿no es cierto? Correcto. ¿Por qué necesitan ser expuestos a que los vea gente? Siempre, siempre, porque terminaron en toda la eternidad en un museo. ¿Por qué necesitan que la gente les tenga miedo, les tenga respeto si supuestamente y en teoría son objetos inanimados, como decían los escépticos, que después tuvieron que mandar cartas de disculpas? ¿Por qué necesitan el temor para alimentarse? Que son Para demonios los que están ahí. alimentarse, para alimentarse y marcar el terreno como diciendo, nosotros existimos, aquí estamos. Mm, exactamente, exactamente. Y bueno, ese era más o menos la historia de Robert y cuanto a las reflexiones. ¿Cachai? Sería bueno ahora que la gente que está mirando, que podrían acompañar acá en sus comentarios alguna historia que tengan con algún muñeco, porque siempre yo igual he escuchado de personas que han tenido cierta experiencia con juguetes o con cosas, no sé, pues ya sean juguetes electrónicos que están sin pila y se encienden de la nada solos, ¿cachai? Mm, También es algo como que hay así como que no sé, pues tenía una cuestión a pila ahí que lleva como 3 años ya sin pila y un día la cuestión llega y está sonando ahí, hablando del mono, así, ¿cachai? También que hay para adentro, pues. mm. No, mira, yo en el libro donde saqué esta historia que se llama Misterios del Mundo, de ahí la basé y después busqué información en otro lado, salen otros relatos que probablemente salgan en Visitante en algún momento. Y lo que llama, de hecho, bastante la atención al respecto del objeto maldito que es la muñeca, ¿cierto? Mm, Que también existe una isla de la muñeca, todo esto que estamos hablando. ¿verdad? Llama harto la atención que siempre se comportan igual. Se mueven objetos, ¿cachai? Hacen como la misma dinámica, El tienen mismo- siguen como el mismo patrón, el todo. mismo patrón, sí, independiente del muñeco. Siempre tiene el mismo patrón. Entonces, claro, yo en un momento en Robert pensé que podía ser el movimiento y cuando hablaban que se caían platos y se movían cosas, yo pensé que era un fenómeno provocado por el mismo niño, ¿cachai? Como lo que es poltergeist. Claro. ¿Cachai? Pero después caché que no, porque la maldición siguió, po. Entonces, Independientemente estuviera el niño o no, seguía el mismo comportamiento el muñeco. claro, de hecho cuando Seguía. creció ya todavía seguía la cuestión, po. De hecho, se Entonces, murió y todavía sigue. exactamente. Entonces eso más que nada. Así que, gracias Manu, gracias Carlos. ¿Tienen algo más que aportar al respecto, chiquillos? ¿O están bien ahí? ¿Alguna historia, algo adicional que encontraron? No, yo con lo ¿No? mío quedamos ahí, claro, más que nada eran esas las experiencias de la gente, porque hasta el día de hoy siguen reportando los llantos, es como lo más común, es que se Mm, escuchan llantos de niños en el museo, ¿cachai? Eso es como lo más frecuente, por decirlo así. Y lo más extraño fue eso, pues de la historia de la niña que fue y que dijo que la muñeca le había hablado y le había contado una historia
de su abuela, que ella después le preguntó a su abuela, y claro, era una historia real, porque la abuela se sorprendió al no tener, cómo la niña haber sabido eso, Claro. ¿cachai? Entonces ahí yo dije, esta cuestión es un demonio, o sea, un demonio te sabe la vida entera, pues, ¿cachai? Mm, claro, Tiene esa capacidad. Mm. claro. Al final esa es como la conclusión que llegamos nosotros. No somos expertos ni nada, pero uno cuando Estamos en escucha una esta conversación. historia y va enlazando cosas, factores en comunes, que de nuevo encontramos hartos factores en común cuando tomamos la temática de la muñeca recién, te vas dando cuenta de cómo ocurre la fenomenología y que se parecen estas historias, la verdad, aunque estén en otro lado del mundo. Y Entonces, se repiten muchas cosas. se repiten patrones, claro. Sí, pues. Entonces, eso. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta nueva encrucijada, esta vez sobre muñeco. Y próximamente le traemos otro tema. Muchas gracias, Manu. Muchas gracias, Carlos, por apoyar y por investigar esto. Nos vemos, chiquillos. Que estén Nos vemos, muy bien. chiquillos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.